Hoy quiero hablarles muy brevemente de la experiencia, estructura profunda y estructura superficial. Y empecemos por lo primero, la experiencia. La experiencia es lo que está pasando, no lo que pasó. Mucha gente dice, yo tengo un cúmulo de experiencias. Tuvo un cúmulo de experiencias. Lo que está teniendo es una sola experiencia, que es lo que está pasando en ese momento. Cuando nosotros recordamos una experiencia, en realidad no la estamos reviviendo. Estamos trayendo a nuestra mente una idea de lo que pasó. No lo que pasó. Si yo en determinado momento me acuerdo de un día que fui a la playa y me metí al mar, eso no va a terminar conmigo mojado. Voy a recordar que me mojé porque me metí al mar, pero no voy a estar mojado en este momento. Mi experiencia en este momento es que estoy recordando eso en este ambiente, en esta situación. La experiencia es lo que está ocurriendo. Y como está ocurriendo y mientras está ocurriendo, lo único que podemos hacer con la experiencia es vivirla, experimentarla. Es una vez que la experiencia pasa que nosotros podemos pasar a la estructura profunda, que es una descripción de esa experiencia. Pasó esto aquí, esto aquí, esto acá. Esa es la estructura profunda, que puede ser muy detallada o muy amplia, muy generalizada. Después de esa estructura profunda pasa la estructura superficial, que es un resumen aún mayor, donde eliminamos muchísimas otras cosas y nos quedamos con nuestra versión subjetiva de eso que pasó. Y es ahí donde está la carga emocional. Lo que pasa, pasa. Cuando escribimos lo que pasa, si estamos haciendo una descripción de lo que pasa, eso sigue siendo neutral. Cuando lo tomamos personalmente, cuando lo vemos como una experiencia subjetiva, es ahí donde entra la carga emocional. Y es ahí donde pueden haber problemas. Y es ahí donde podemos tener conflictos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo le pido un café a mi secretaria me trae el café, yo tomo un sorbo, me quemo. En el momento en que me estoy quemando, lo único que puedo hacer es quemarme. Es después de que he tenido la experiencia de quemarme que puedo decir, puchica, me quemé, el café está demasiado caliente. Ese me quemé, el café está demasiado caliente, ya es estructura profunda. Que como les decía, puede ser más o menos profunda. Puedo decir, me quemé porque el café tenía tal temperatura. O me quemé porque el café que me trajo mi secretaria en esta taza tenía tal temperatura. Y después de esa estructura profunda, yo paso a una estructura superficial que, insisto, es subjetiva. Puedo decir, mi secretaria quiso vengarse de mí porque ayer la hice trabajar hasta tarde y por eso me trajo el café tan caliente que me quemé. Si ustedes se fijan, hay una gran diferencia entre la experiencia y la estructura superficial. Y si en la estructura superficial yo pienso que mi secretaria quiso vengarse de mí, eso va a hacer que yo tome ciertas actitudes hacia ella. Muy independiente del hecho de que yo me quemé con el café. Es en la estructura superficial donde está el problema. Y ahí es donde viene en muchos casos el valor de las preguntas cuando hacemos coaching o ayudamos, hacemos terapia a diferentes personas. Para hacerlos notar la información que falta de esa estructura superficial con la que se ha quedado, pasar a una estructura profunda donde hay menos carga emocional. Y a veces, irónicamente, pasa al revés. En muchos casos he tenido personas que vienen a hacerme consultas y yo les pregunto cuál es el problema y la persona me describe la situación. Es decir, me da una estructura profunda. ¿Cuál es el problema? No me llevo bien con mi jefe, es una estructura superficial. Pero si yo pregunto cuál es el problema y la persona me dice, mi jefe me grita, es una descripción de una situación, eso es estructura profunda. Y en esos casos lo que yo hago es repetir la pregunta. Ok, su jefe le grita, ¿cuál es el problema? Que mi jefe me grita, sí, pero ¿cuál es el problema? Que me molesta que me grite, ok, subió a estructura superficial.
El problema es que le molesta que el jefe le grite. No que el jefe le grita. El hecho de que el jefe le grite es una situación. Insisto, es neutral. El problema está en que le molesta. Sabiendo que le molesta, ahí podemos volver a bajar a la estructura profunda para darnos cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que ocasiona que el jefe le grite, qué puede hacer, viendo claramente la estructura superficial, para evitar que el jefe le grite, o qué puede hacer para evitar que le moleste que el jefe le grite, en caso de que el jefe sea un histérico o de que sencillamente tenga la voz muy alta. La experiencia la vivimos. La estructura profunda es la descripción de la experiencia y la estructura superficial es nuestra versión subjetiva de esa experiencia, donde, como les digo, generalmente se encuentra y se puede identificar el problema. Uno de los tantos detalles que profundizamos en las certificaciones de Practitioner, Master Practitioner y en el P-Coach, que estamos por empezar en el mes de octubre. Los dejo con esos detalles y las recomendaciones de siempre: suscribirse, comentar y compartir. Hasta la próxima.